Muy buenos días a todos. Después de esta maratoniana presentación institucional empezamos ya casi cansados, pero el interés de las dos ponencias que presento a continuación creo que nos relevará de ese cansancio. Tengo el placer de presentarles a Ignacio Fernández Sarasola y a Jean-Baptiste Bussal. El primero de ellos, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo y con una amplia trayectoria investigadora. Hoy, con motivo de este congreso, me interesa resaltar su libro publicado en Madrid por el Centro de Estudios Políticos Constitucionales, titulado Proyectos Constitucionales en España, pero tiene numerosos artículos y trabajos sobre la Constitución de Bayona, la Constitución de Cádiz del 12 y su proyección exterior, y la idea de partido de los partidos políticos en el primer liberalismo español. Es además director del portal Constitución Española de 1812 de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y es secretario de una revista de gran difusión y de gran interés para todos los que trabajamos en el primer liberalismo español, Historia Constitucional. Nos acompaña, por el otro lado, Jean-Baptiste Bussal, que es investigador de la Universidad de Rouen. Fue becario postdoctoral de la Casa de Velázquez, donde ya había sido becario predoctoral entre 2003 y 2005, y también ha desarrollado tareas de investigación en la Universidad de Rouen y en la de París 13, además de haber sido profesor visitante en la Autónoma de Madrid. Su trayectoria investigadora también se centra en el primer constitucionalismo español y, en este caso, vinculado tanto al Estado josefino como al que podríamos llamar Estado gaditano. Tiene un doble doctorado en Historia del Derecho con la tesis de título La recepción del constitucionalismo francés en la formación del primer liberalismo español, 1808-1820, leída en Marsella y en la Pública de Navarra, y como resultado de esa tesis saldrá próximamente una monografía publicada por la Casa de Velázquez. Ignacio Fernández Sarasola nos va a hablar de los afrancesados y de sus problemas conceptuales, y a continuación Jean-Baptiste Bussal nos hablará de la Revolución Afrancesada, o como él llama, el fantasma del enemigo adentro, y nos hablará de las constituciones del 8 y del 12 y de la influencia francesa en esas dos constituciones, la que él llama franco-española del 8 y la gaditana del 12. Le paso la palabra a Ignacio Fernández Sarasola. Muchas gracias. Gracias por la amable presentación. Permítame, por favor, dedicar, aunque sea nada más, 5 minutos de los escasos 30 a los que me tengo que ver constreñido para el capítulo de agradecimientos sinceros, que no desde luego obligados, por invitarme a participar en este interesantísimo quinto Congreso Internacional Lozañista. Muchas gracias, por tanto, a la Universidad de Cádiz por esta invitación y, muy en particular, quisiera personalizar el agradecimiento con las personas de Fernando Durán, Alberto Ramos y Alberto Romero, que realizaron todas las gestiones y fueron los promotores de mi presencia aquí. Participar en un congreso de esta envergadura, desde luego que siempre es de agradecer, pero sobre todo si te da encima la oportunidad de visitar nuevamente Cádiz, que hacía mucho, es una ciudad encantadora, que hacía muchísimo que no venía, y encima tener el placer de conocer a gente, a investigadores de reconocido prestigio que no había conocido antes personalmente, o incluso de volver a encontrarme con gente por la que tengo una gran estima, tanto personal como intelectual, y baste simplemente reseñar a las personas que intervienen hoy aquí, por ejemplo a Jean-Baptiste Bussal, que tengo gran estima y gran aprecio intelectual y que hemos coincidido ya, creo que es la tercera vez en el plazo prácticamente de año y medio, y los ponentes que van a intervenir esta tarde, Roberto Breña y Chema Portillo, que me es muy grato volver a encontrarme nuevamente con ellos. Bien, dicho esto, para no robar más tiempo del imprescindible, voy a centrarme ya en el tema de mi exposición, que como modo de introducción diría que el título provisional
podría ser efectivamente los afrancesados, precisiones conceptuales o precisiones terminológicas. Ya les adelanto que posiblemente voy a suscitar más dudas que respuestas vaya a plantear, con lo cual espero que no defraude mucho mi exposición, porque creo que de lo que se trata sobre todo es de plantear o dejar en el aire los problemas que encierra la definición terminológica de afrancesados como consecuencia de una insuficiente, a día de hoy, definición del concepto y un insuficiente acercamiento por parte de la historiografía. Bien, como es bien sabido, en 1808 se produce una bipolarización de la sociedad española, sobre todo las capas intelectuales, como consecuencia de la guerra de independencia, formándose dos bandos, el de los patriotas y el de los afrancesados. Terminología esta al uso, que ha sido aceptada de manera crítica por la historiografía y a la que luego me referiré. De estos dos bandos, obviamente, por ser el vencedor, el de los patriotas, ha sido estudiado con gran profusión, de manera que nos encontramos como los historiadores han visto dentro del grupo de los patriotas las diversas tendencias, los diversos matices ideológicos que existen. Y así, por ejemplo, se habla como dentro de los patriotas había un sector liberal, un sector absolutista o un sector intermedio reformista. O como, por ejemplo, Joaquín Varela mencionaba que en las Cortes de Cádiz, en el sector patriota, pues nos encontrábamos con un sector de diputados liberales de la metrópoli, unos diputados americanos que tenían unas líneas de pensamiento muy particulares y un grupo de realistas dentro de los cuales diferencia dos tendencias, ilustrada y absolutista. Cuando, sin embargo, se produce un acercamiento al grupo de los afrancesados, todo parece que está visto por un prisma mucho más sencillo. Son un grupo homogéneo, un grupo uniforme en el que no parecen apreciarse matices. Si esto es así, es sencillamente por falta de estudio suficiente y por una simplificación de un problema en el afrancesado y el afrancesamiento en general, que es más complejo del que a primera vista pudiera parecer. Lo primero que quizás debiéramos plantearnos es, cuando hablamos de afrancesamiento y de afrancesados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque hay diversas maneras de ver al afrancesado. Yo planteo como mínimo tres desde las que se puede analizar. En primer lugar, el problema del afrancesado y el afrancesamiento desde una perspectiva cultural, como una ascripción a la doctrina, a la línea de pensamiento francesa, a la cultura francesa en general. En segundo lugar, podríamos hablar de un afrancesado, quizás ese es el término más empleado, como el español que en la guerra de la independencia se posiciona a favor de Napoleón y de José Bonaparte, participando en sus proyectos políticos. Sería de adscripción a un régimen político concreto, el del invasor. Y, en tercer lugar, nos encontraríamos con una concepción del afrancesado en términos político-constitucionales. Se tiende a decir el afrancesado es el déspota ilustrado del siglo XVIII, que en el siglo XIX, como consecuencia de la guerra de independencia, ve cómo a través de José Bonaparte y la plasmación normativa de su régimen, la Constitución de 1808, puede hallar una realización efectiva de lo que en el siglo XVIII tenía en mente, un despotismo ilustrado. Bien, vamos a ver que si ya desde esa primera perspectiva hay tres maneras, como mínimo, de ver a los afrancesados, incluso dentro de cada una de ellas, como ahora me referiré, tampoco las cosas son, desde luego, sencillas. Empecemos por el afrancesamiento cultural y los problemas que entraña. Hay que tener presente que el concepto de afrancesado, que figura en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el primer concepto de 1770, hace referencia precisamente a ese afrancesamiento cultural. Dice el diccionario en la edición del 70, afrancesado es la persona que imita con afectación costumbres o modas de los franceses. Y hasta 1852 esta definición no se cambia. Luego esa es la primera imagen del afrancesado. Una imagen del afrancesado que, como es bien sabido, nace como consecuencia del cambio de dinastía regia en España, la llegada de los Borbones y, por tanto, el afrancesamiento cultural que esto entraña. Ahora bien, empezamos ya a plantear problemas. El primer problema es, si se quiere, cronológico. ¿Cuándo se desarrolla el afrancesamiento y hasta dónde llega? Inicialmente hay un afrancesamiento del siglo XVIII, más próximo al pensamiento de Voltaire, al pensamiento de la enciclopedia, a ciertos naturalistas menores que quizás hoy son menos conocidos, como Domac o Burlamaqui, que como más o menos se va extendiendo hasta 1795 aproximadamente, 93-95. Ese primer afrancesamiento pues es, insisto, el afrancesamiento más de la enciclopedia. A partir de 1789 se empieza a producir un afrancesamiento de un sesgo un poco distinto, con la recepción ya de un pensamiento de carisma revolucionario, ya se venía anticipando en años anteriores, pero que sobre todo con la Revolución Francesa se empieza a intensificar. Es un momento de quiebra en el que, dentro de esa
recepción de la cultura francesa, va a haber quienes pongan un punto final a dicha recepción, sobre todo a través del cordón sanitario implantado por Florina Blanca en 1789 para evitar la entrada de las olas más peligrosas a España, y quienes, por el contrario, ese pensamiento de sesgo más revolucionario, más radical, lo asuman con muchísima más intensidad, incluso que el propio pensamiento anterior enciclopedista. Yo creo que el ejemplo más claro lo encontramos en el sector de los llamados apóstatas, que llegaron a la conclusión de que España no podría disfrutar de un régimen de libertades tan avanzado como que se disfrutaba en Francia, con lo que acabaron por emigrar al país galo y desde ahí llevar a cabo una tarea bien de promoción de la política gala, tratando de que ésta se recibiera en España, como el caso de José Marchena, primer traductor en 1799 del contrato social de Rousseau, que por cierto se vendió en Cataluña tan rápido que el mismo año tuvo que sacar una segunda edición, esta vez en Londres, y que desde el periódico El Observador también trataba de que las doctrinas francesas llegaran a los españoles, y otro grupo de apóstatas, como Ruin de Celis, que lo que hacen es incluso participar en el régimen francés. Hasta tal punto llegaron a implicarse en el pensamiento revolucionario francés. Ruin de Celis, por ejemplo, es autor de un proyecto de reforma de la Constitución francesa de 1791, incluso en sentido más radical que el que tenía esta propia Constitución. Bien, tenemos, por tanto, este segundo elenco temporal de afrancesados. Y luego podríamos hablar de un afrancesamiento que quizás se conoce menos, pero es que también es muy importante, que es el afrancesamiento que se produce más o menos, empieza a producirse con el sexenio absolutista, entre el 14 y el 20, y que ya eclosiona de manera clara a partir de 1820 y a lo largo de todo el trienio constitucional. Se trata de un afrancesamiento de otro sesgo, porque han cambiado ya las doctrinas francesas más relevantes, y en el que los españoles, de lo que se impregnan sobre todo, es del liberalismo doctrinario francés, que está muy al día, del pensamiento de Constant, de Destí de Tracy, o incluso, por parte de los antiguos afrancesados de 1808, del pensamiento ultra, de Vitrolles, de Chateaubriand, del pensamiento más absolutista francés. Por tanto, hay que ver, cuando hablamos de estos afrancesados, de qué época o de qué tipo de afrancesados estamos hablando según el momento cronológico en el que nos situemos. Segundo aspecto que quiero recalcar respecto al afrancesamiento cultural. Afrancesamiento cultural sí, pero hay que tener presente que muchas veces se tomaba de Francia lo que interesaba, incluso muchas de las doctrinas o no se entendían correctamente o se mezclaban con elementos españoles, dando lugar a unos resultados totalmente distintos, radicalmente distintos de los que tenían en Francia. Pongo algunos ejemplos. Podemos ver cómo Fournier, de tendencias absolutistas, en sus escritos utiliza la teoría de la división de poderes tomada clarísimamente del espíritu de las leyes de Montesquieu. Lo que pasa es que, partiendo de la división de poderes, llega a la conclusión de que todos los poderes tienen que estar en manos del monarca. Dicho en otros términos, diferencia entre las funciones, pero no considera que esas funciones tienen que estar distribuidas en distintos órganos. Déspotas e ilustrados. Bueno, por poner algunos ejemplos. Ibáñez de la Reintería toma en sus reflexiones sociales también el pensamiento de Montesquieu, la idea de división de poderes, y sin embargo, en su caso llega a la idea de que lo óptimo es un rey asistido por consejos, el paradigma, si se quiere, del despotismo ilustrado. Más sorprendente, por ejemplo, y estoy todavía dentro del despotismo ilustrado, es el caso de Cabarrús. En sus cartas dirigidas a Godoy, resulta que toma como punto de partida nada más y nada menos que el pensamiento radical de Rousseau, y nos encontramos con constantes referencias al estado de naturaleza, al pacto social y a la idea de voluntad general resultante de ese pacto social. Y sin embargo, la conclusión no puede ser más diferente de la rousseauiana. El punto final es: el poder tiene que estar en manos de un monarca asistido por consejos. E incluso entre los pensadores de sesgo reformista, también las referencias al afrancesamiento y a la cultura y doctrina francesas son habituales. Pongo el caso de Jovellanos. En sus escritos de 1780, analizando la Constitución gótica, que se llama Constitución de los visigodos, habla o contiene referencias a la voluntad general. Ya en tiempo de los visigodos había cortes que eran manifestación de la voluntad general. Obviamente, esta idea está tomada de Rousseau, aunque pocos autores puede haber menos rousseauianos que el propio Jovellanos, que, por cierto, a lo mejor luego tenemos ocasión de hablar al respecto, pues incluso llegó a hablar en términos de admiración de las constituciones francesas de 1791 y de 1795, con las que su teoría política la verdad es que se conjugaba muy mal. Tercer y último punto que quiero mencionar respecto a este afrancesamiento cultural.
Curiosamente, el sector que historiográficamente ha pasado como característico de los afrancesados, de los que apoyaron a Napoleón, es posiblemente el que, desde una perspectiva doctrinal, tenga una menor carga de impregnación de la cultura política francesa. Desde mi punto de vista, y sé que esto puede resultar controvertido, el afrancesamiento doctrinal es muchísimo más intenso entre los patriotas y concretamente entre los patriotas liberales. Desde luego con factores de connivencia con el antiguo régimen, de aceptación de elementos propios del antiguo régimen o con características nacionales propias. Pero la defensa que hacen, no solo en la Constitución de Cádiz, en los debates de la Constitución de Cádiz, sino sobre todo, todavía con mayor intensidad, en la prensa de la época, incluso en algunos proyectos constitucionales, la idea que sostienen de soberanía nacional, la idea de diferenciar entre español y ciudadano, tomada en buena medida de la distinción francesa entre ciudadano activo y pasivo, la idea de división de poderes asignado a distintos órganos, a diferencia de lo que hacía Forner, la idea de que de esos órganos el más importante es el Parlamento porque representa a la nación soberana, un Parlamento que es unicameral y en el cual no hay distinción de estamentos, es evidentemente tomado de Francia. Luego, desde un punto de vista político, hay más afrancesamiento entre los liberales patriotas que incluso entre los propios afrancesados que se adscribieron al régimen de Bonaparte. Esto es algo, además, que no solo se puede desprender a partir de una inducción de lo que dicen los textos de los liberales patriotas, sino que basta ver lo que dicen los propios actores de la época. Jovellanos, cuando escribe a Lord Holland, dice: los liberales de Cádiz, los jóvenes liberales, están adscritos a las teorías de los pensadores más radicales. Pone de ejemplo los británicos John Locke, Sidney o el caso de Harrington, y entre los franceses menciona a Rousseau y a Mably. Alcalá Galiano, en sus memorias, también dice que lo que se conocía realmente en la época era sobre todo el pensamiento francés. Lo mismo reconoce Agustín Argüelles dirigiéndose también a Lord Holland. Lo mismo hace Quintana, y Blanco White dice que cuando escribía el semanario patriótico, desde luego su filiación era claramente francesa, hasta que luego cambia a una concepción más anglófila por mor de su contacto con Andrés Ángel de la Vega Infanzón. Segundo aspecto de los afrancesados, más brevemente en este caso, el de la guerra y la invasión, porque desde mi punto de vista este sí que es un aspecto que se encuentra doctrinalmente más superado, o así al menos debiera ser. Desde esa perspectiva de la guerra y la invasión, la adscripción al régimen napoleónico, el afrancesado es simplemente aquel que se posiciona con la invasión de parte del ejército invasor. Esta acepción no se recoge en el diccionario de la Real Academia hasta 1852, aunque un diccionario político del 49 ya hacía mención a ella. Afrancesado aquí claramente a lo que equivale es a traidor, a infidente. Afrancesado es aquel que se ha puesto de parte de Napoleón y por tanto ha traicionado a su patria. Hasta el punto de que los propios afrancesados lo tienen en mente cuando, por ejemplo, Manuel Martínez escribe el libro que tiene ese famoso título de Los famosos traidores refugiados en Francia convencidos de sus crímenes. O todas las exculpaciones que desde Francia, una vez exiliados con el regreso de Fernando VII, están constantemente los afrancesados escribiendo para justificar por qué apoyaron a Napoleón. Ellos mismos son conscientes de que el grave delito de que se les acusa es de traición. De traición en el sentido que han afectado a la independencia de España y en el sentido incluso de que han afectado a la propia religión, porque es bien sabido que la guerra de la independencia en buena medida se acaba convirtiendo en una guerra en defensa de la religión católica. Bien, acusaciones ambas que quizá la primera está un poco más fundada que la otra, pero que no son del todo correctas, hay que ver con matices. Hay que tener presente que, por una parte, muchos de los afrancesados trataron de que hubiera una independencia del gobierno de José Bonaparte respecto del de Napoleón. En ese sentido, no sumarse sin más al imperio. O sea que esa acusación de independencia, de aceptar la independencia, hay que matizarla. Y respecto de la religión, bueno, pues también habría mucho que decir. Ténganse presente que la Constitución de Bayona recoge en su artículo primero el carácter católico de España. La Constitución de Cádiz lo hace en el artículo 12. Y gran parte de los actores políticos que colaboraron con Napoleón para la elaboración de la Constitución de Bayona están insistiendo en la importancia de la religión católica, incluso del mantenimiento del Tribunal de la Inquisición. O sea que de religiosos, de falta de religión, tampoco andaban la acusación atinada. No obstante, vuelvo a entrar en el aspecto de los matices. Hay que tener presente que cuando hablamos de los afrancesados, de la perspectiva de su adscripción al régimen napoleónico, hay que utilizar otros términos posiblemente que sean un poco más descriptivos de la situación real.
Por ejemplo, como señaló ya Artola en su famosa tesis Los afrancesados, una cosa son los afrancesados y otra cosa son los juramentados. Una cosa son aquellos que por convicción ideológica se suman al régimen de Bonaparte y otra cosa, los juramentados, son aquellos que no les queda más remedio, por motivos de lo más variados, en muchos casos de mera supervivencia, por encontrarse en territorios ocupados por el enemigo, de jurar la adhesión ideológica al gobierno de José I y a la invasión napoleónica. Del mismo modo que recientemente se ha dicho que quizás más que afrancesados sería interesante cambiar un poco el término y utilizar el de josefinos, lo cual es cierto porque había muchísimos afrancesados que realmente de lo que eran partidarios era de José Bonaparte y se ponían de parte del rey al que consideraban que era efectivamente quien podía sacar a España del grado de su desarrollo en el que estaba sumido. Hasta el punto de que se ponían de parte de José Bonaparte incluso frente al propio Napoleón. Lo que querían era seguir lo que decía José Bonaparte y no lo que decían los mariscales de Napoleón, que eran realmente quienes tenían durante la Guerra de Independencia el poder fáctico. Son los mismos josefinos los que se ven defraudados cuando Napoleón expide los decretos de Chamartín, en los que sin tener ninguna legitimación más que la bélica, porque ya hay un rey de España que es José I, pues entre otras cosas procede a derogar el Tribunal de la Inquisición. En todo caso, lo que sí que tenemos que a estas alturas superar, espero que se haga, es esa idea de afrancesado como traidor, patriota como todo lo contrario. No son términos, desde luego, que me gustan. Yo creo que hasta yo los sigo utilizando un poco por inercia. Pero entre los afrancesados, desde luego que había muchísimo patriota y entre los patriotas tampoco había pocos que tenían bastante de retrógrado y de poco afines a una superación del régimen absolutista anterior. Bien, finalmente, para ceñirme al tiempo y recortar, porque si empiezo yo ya con retraso los siguientes van a arrasar mi culpa, voy a referirme al afrancesado desde una perspectiva de carácter de ideología política y constitucional, porque también es bastante habitual, es una perspectiva simplificadora, decir, como en su día mencionó Artola y un poco siguiendo esta misma inercia, de que el afrancesado del siglo XIX es el déspota ilustrado del siglo XVIII. Bien, ojalá fuera tan sencillo, pero cuando se empieza a escarbar un poco nos damos cuenta de que no es desde luego así. Si tenemos presente la adscripción de los afrancesados al gobierno de José Bonaparte y al texto normativo que lo institucionalizaba, la Constitución de Bayona de 1808, podríamos decir que los afrancesados participaron sustancialmente en tres fases. Una primera fase, que es la de colaborar con Napoleón en la elaboración de los proyectos constitucionales de Bayona, porque realmente hubo tres proyectos hasta llegar a la Junta. Segunda fase, discusión dentro de la Junta de Notables de Bayona del proyecto constitucional definitivo que ha presentado Napoleón Bonaparte. Tercera participación, una vez aprobado el texto, una participación a efectos de promoción, como sería el caso de José Marchena, a través de la Gaceta de Madrid, o sobre todo Pedro Stala, que ha estudiado muy bien el profesor Bussard. Promocionar esa Constitución y ese régimen que quieren que sea el nuevo modo de gobierno de los españoles. Dentro de estas fases de participación nos encontramos con que los afrancesados participaron también con distinta intensidad. En su día diferencié entre unos afrancesados que yo denominaba los conformistas, a los cuales todo lo que les ofrecía Napoleón les venía bien, la mitad de las veces porque decían que es que no conocían las lides políticas y por tanto eran neófitos en ellas, nada tenían que aportar. Un segundo grupo que yo en su día denominé el de los asimilistas, que son los más afrancesados desde un punto de vista ideológico y cultural. Son aquellos que le dicen a Napoleón: las reformas que queremos que hagas tienen que ser lo más próximo al constitucionalismo imperial francés, a la Constitución francesa del año 8, y debes evitar, en la medida posible, introducir elementos propios de la nación española y sobre todo del antiguo régimen. Y finalmente, lo que yo llamé en su día los nacionalizadores, que son aquellos que pretenden que en el proyecto reformista de José Bonaparte y Napoleón estén presentes bien elementos nacionales, sobre todo, lógicamente, el antiguo régimen, bien que se cumplan determinadas aspiraciones de la Ilustración española. Si empezamos y con ello ya termino, a ver cuáles son las posturas políticas dentro del entramado que rodea a José Bonaparte de los afrancesados, nos puede sorprender,
Porque es cierto que un grupo de afrancesados efectivamente son afines al despotismo ilustrado, son sobre todo exgodoyistas, desencantados porque Godoy no satisfizo sus expectativas y que piensan que con José I, el rey filósofo, pues estas sí se pueden lograr. Sería el caso, por ejemplo, de Azanza o de Urquijo. Pero es que resulta que hay también afrancesados que no tienen nada de déspotas ilustrados. Raimundo de Tenar y Salinas, que es consejero de la Inquisición, es absolutista y punto. Déspota ilustrado no tiene absolutamente nada. Hay otros que tienen un pensamiento claramente liberal. Tal es el caso, por ejemplo, de Marchena, fuera de la Junta de Bayona, o de Hernán Romanillos. No olvidemos que Hernán Romanillos, todo un ejemplo de supervivencia política, luego se pasa al bando patriota y colabora en la elaboración del proyecto de la Constitución de 1812. Nada tenía, desde luego, ni tan siquiera déspota ilustrada. Y finalmente hay un grupo que yo llamaría de reformistas, como Luis Marcelino Pereira, que tienen en mente incluso más un sistema de gobierno de tipo británico, donde haya un equilibrio constitucional entre el rey y el Parlamento, que posturas profrancesas. Con todo ello, en definitiva, y concluyo mi exposición, lo que quiero significar es que queda mucho por hacer todavía en la precisión conceptual y terminológica de cuál es el elemento definitorio del afrancesado, cuál es la característica que todos estos personajes que he ido mencionando tienen en común para poder meterlos todos dentro de un cajón y decir que son efectivamente afrancesados. Nada más, muchas gracias. Se ha ajustado perfectamente al tiempo establecido. Interviene a continuación Jean-Baptiste Bussal y luego tendremos tiempo de tener un debate conjunto de las dos ponencias. Obviamente las primeras para agradecer a todos los organizadores, las instituciones, para la organización de ese coloquio y para la invitación y la acogida que yo creo que todos los congresistas hemos recibido, pues muchísimas gracias. En segundo lugar, desde luego voy a pedir vuestra indulgencia por mi falta de castellano, por los errores que voy a cometer durante mi exposición, que serán debido, bueno, al hecho que soy francés. Y el hecho que soy francés, curiosamente, voy a cambiar el lema. Voy a ser provocativo voluntariamente porque voy a cambiar completamente lo que suele ser el francés. Al finales del siglo XVIII, siglo XIX, los franceses se consideran como el modelo para la liberación de los pueblos de Europa, para la liberación de la opresión, y yo creo que la Declaración de los Derechos de 1789 es bastante emblemática, es una declaración universal. Ahí para todo el mundo. O sea, Francia declara para todo el mundo civilizado, entendido así. Pues yo voy a decir una cosa. Yo creo más bien que la Revolución Francesa es una excepción. Y es una excepción que viene de un desarrollo cultural francés muy peculiar, con una descristianización, con una laicización de la idea de Estado mucho antes de la Revolución. Y que cuando llega la Revolución en Francia, pues ya las ideas existen. El cambio de mentalidades se ha hecho en Francia y en muy pocos otros lugares de Europa creo que se había hecho. Influencia francesa, desde luego. No se puede negar la influencia que tuvo la Revolución Francesa. Y como bien dijo Ignacio, pues claro, Floridablanca sabía que había ahí un peligro. Pero decir que había un peligro, decir que eso podía significar una evolución de las mentalidades en la monarquía católica, ahí voy a introducir una duda, una cierta duda. Primera cosa, cuando llega Napoleón Bonaparte en España y que empieza el proceso de crisis de la monarquía católica, que es un término que prefiero utilizar al término de revolución, porque luego yo creo que es un poco que necesita muchos matices, pues cuando llega Napoleón Bonaparte ya no es un jacobino.
Francia no es jacobina. El gobierno de Napoleón Bonaparte, el gobierno del año 8, establecido después de Brumario del año 8, 1799, es un sistema de transacción en Francia. Durante 10 años se ha cambiado la sociedad francesa para acostumbrarse a un nuevo sistema jurídico, una nueva manera de pensar el lugar del hombre en la sociedad. El hombre nuevo casi había nacido en Francia, pero no ha nacido así de repente como lo creían los revolucionarios en 1789, que la revolución de por sí iba a crear un hombre nuevo. No, 10 años fueron suficientes, fueron necesarios y ni siquiera suficientes, porque Napoleón tuvo que hacer una transacción entre el antiguo y el moderno, asumiendo unas ciertas pautas, unos ciertos adelantos de la Revolución Francesa, pero volviendo atrás en muchos otros puntos, y en particular en los puntos de libertad y participación política de los individuos, de los ciudadanos, al proyecto político y a la política y el ejercicio del poder. Y yo creo que eso es una llave muy importante para entender qué se va a pasar en Bayona y cómo va a ser recibido un modelo institucional francés en la Constitución de Bayona, que yo creo es imprescindible estudiar para estudiar el proceso completo de crisis de la monarquía católica. Ahí voy. Poniendo en tela de juicio, o sea, no afirmo ni en favor ni en contra, poniendo en tela de juicio el tema del afrancesamiento de las mentalidades en la monarquía católica. Poniendo en tela de juicio la idea según la cual la evolución de las mentalidades había hecho evolucionar el concepto que cada uno tenía de lo que es el orden jurídico, de lo que es el lugar del hombre en la sociedad, cuál es el lugar también de Dios en esa misma sociedad. ¿Qué significa? Poniendo eso en tela de juicio, perdón, estoy perdiendo en mis notas. Poniendo eso en tela de juicio, ¿qué pasa en Bayona? Es imprescindible porque va a ser la primera vez que se va a plantear concretamente la idea de constitucionalizar un orden jurídico. No significa que no haya orden jurídico previamente. No significa que no haya ideas constitucionales previamente. Pero lo que pasa es que la monarquía católica y el control ideológico que se hace en España impide que se pueda escribir o que se pueda concebir de punto cero al punto final una idea constitucional terminante. Napoleón llega y va a destabilizar todo el sistema estatal de la monarquía católica, liberando una fuerza para así empezar a pensar cuál es el orden constitucional de la monarquía. En Bayona, Napoleón, ¿qué hace? Reúne unos españoles no cualquiera. Quiere que la Asamblea da su opinión para hacer evolucionar un sistema institucional, insisto, institucional, constitucional no son las mismas cosas, un sistema institucional veniendo de Francia para que se pueda aplicar a España. Vienen diputados, o por lo menos ahí es lo que se quiere hacer, diputados de todos los territorios de la monarquía. Americanos por la primera vez, vascos por la primera vez, tal. Lo que se quiere hacer con esto es renovar el aparato estatal tal como se concibió en el sistema de transacción antiguo, moderno, que se hizo en el año 8 o a partir del año 8, teniendo en cuenta toda la evolución del constitucionalismo francés posterior al año 8.
Ese sistema institucional tiene varios objetivos, pero dentro de estos. Uno, permitir al rey de España, José Bonaparte, asumir el monopolio del poder político dentro de la monarquía. Y eso significa destrozar, destruir, abolir todos privilegios y todos los derechos particulares. Eso implica, ¿cómo se hace eso? Mediante la incorporación de las corporaciones del antiguo régimen dentro del nuevo sistema institucional, para ese sistema institucional que está, a su vez, debajo del control del rey, totalmente del control del rey, ya que no hay separación de poderes, sino distribución de potencias, que es otra cosa. Y así, el rey asume monopolio de poder y también crea o intenta crear o intenta hacer que la monarquía, que es monarquía compuesta, sea un cuerpo de reino. O sea, el objetivo es que la monarquía compuesta por varios reinos, señoríos, principados y tal, sea un cuerpo de reino. Que ya decir el reino de España sea la misma cosa que decir la monarquía de España o la monarquía española. Ese intento fracasa por varios motivos. Primera cosa, la guerra, obviamente. Pero segunda cosa, sencillamente por la incomprensión que tienen los afrancesados, o llamados así, o que sean josefinos, y yo creo que aquí me sumo en lo que ha dicho Ignacio sobre la complejidad del tema del afrancesamiento y de lo que es conceptualmente los afrancesados, sencillamente sobre la incomprensión de lo que significa ese sistema constitucional. ¿Por qué? Y ahí voy a tomar un ejemplo de unificación que no se va a plasmar. El Código Napoleón. Napoleón dice en su primer proyecto, el primer esbozo del proyecto, el Código Napoleón se va a establecer en toda la monarquía, Código Civil. Una comisión que se reúne en Madrid dice que no, que sí hace falta un nuevo código de leyes, una nueva reforma de las leyes, que la nuevísima recopilación de 1805 no está bien hecha, necesita revisión, pero hablar de Código Napoleón, no. España tiene sus leyes, España tiene su orden jurídico y no hay ningún motivo para cambiarlo. Reformar, pero cambiar de ninguna manera. Vale, está bien, Napoleón, que quiere, antes de todo, satisfacer a la opinión de los que van a permitir o que pueden permitir la implantación de la monarquía bonapartista en España como Estado vasallo del gran imperio, va a decir que vale, se quita la palabra Código Napoleón. Pero si se mira la Constitución, se dice, habrá para la monarquía que se llama de España e Indias. O sea, España e Indias es un solo territorio, un código civil único, un código penal único, un código de comercio único. Y se insiste que los españoles de Indias tendrán los mismos derechos. Significa que se abole con eso. O se va a abolir mientras se pone en ejercicio la Constitución, así está, todo esto es teórico porque no se ha hecho. Se va a abolir todo el sistema de derecho, incluso el indiano, porque es el código civil único de toda la monarquía que se va a aplicar. Eso es muy importante. Pues, ¿qué va a pasar? Se dice Código Civil, ¿vale? En 1809 se hace una traducción del Código Napoleón, porque la verdad, se han puesto un Código Civil quitando el nombre de Código Napoleón, no han renunciado a esa obra maestra, según Napoleón mismo, que es el Código Napoleón. En 1809 se traduce el Código Napoleón, se hace una publicidad en la Gaceta de Madrid y se explica que es una obra tan maestra que es muy importante conocer a la hora de si
pensar en lo que se puede hacer para reformar las leyes civiles de la monarquía católica. En finales de 1809, José Bonaparte establece una comisión que dice para establecer y pensar de qué manera qué hay que cambiar al Código Napoleón para que se pueda aplicar a la monarquía católica. Y obviamente se está pensando en el problema, por ejemplo, del divorcio, que es imposible en una monarquía en el cual el primer artículo de la Constitución es que la religión del rey y de la nación es la religión católica apostólica romana. Eso es lo que piensan los franceses. Manuel Cambronero, que es el presidente de la comisión designado por José Bonaparte, empieza a liderar el trabajo de la comisión y el embajador francés Laforest dice, muy optimista, solo hace falta que nos manden un consejero de Estado francés para explicar a estos españoles un poco, no lo dice así, pero es un poco como lo piensa, atrasados, lo bueno que es el Código Napoleón para que eso sea, perdonen, una cosa chupada. Se aplicará el Código Napoleón sin ningún tipo de problema. Pues, ¿qué pasa y qué hace Cambronero? Cambronero nos explica que el Código Napoleón es sencillamente una modernización leve de las partidas del siglo XIII. ¿Qué significa ese ejemplo? Y ahí, claro, el embajador escribe a París y dice, claramente ahí la hemos cagado. No va a aplicarse el Código Napoleón. ¿Pero qué significa eso? Significa eso que Napoleón, cuando quiso imponer la Constitución de Bayona, para satisfacer a todo el mundo, hizo proclamas y proclamas para decir que se va a respetar los derechos, los privilegios de las corporaciones y lo que es el orden jurídico de la monarquía. Únicamente se va a hacer una regeneración. ¿Regeneración de qué? Regeneración del aparato estatal, pero no regeneración de la sociedad. Eso es lo que tiene en mente. Y seguramente de una manera muy presumida, muy universalista. O sea, Francia es un modelo tan obvio que tendrá que aplicarse. Pero los españoles que reciben eso, no. Hay un orden jurídico establecido. Hay un orden jurídico que sí existe. Que ese Código Napoleón viola el orden jurídico. No hay ningún motivo de cambiar nada. Y ese tipo de actitud de los propios afrancesados, de los propios josefinos, van a cargar todos los intentos de aplicación de las instituciones francesas que hay dentro de la Constitución de Bayona. Se establece un Consejo de Estado tipo de la Constitución del año 8 en Francia. Vale. Se establece el Consejo de Estado. Se va a suprimir unos meses después los antiguos consejos. Se va a prohibir que los jueces se toman asunto en las cosas de gobierno y que los órganos del gobierno toquen a los temas judiciales. O sea, todo eso sistema francés. ¿Y qué va a pasar? Pues nada, porque cuando los españoles actúan dentro de las instituciones nuevas, pues siguen actuando como han hecho antes. Siguen actuando como si el sistema institucional no hubiera introducido cambios dentro del funcionamiento político y estatal de la monarquía. Eso es ahí donde para el afrancesamiento, y ahí utilizo la palabra en su sentido etimológico, el afrancesamiento del experimento josefino, que es institucionalmente fracasado. Luego no es un fracaso completo, porque sí que es una experiencia, un experimento político. ¿Y por qué político? Porque una constitución es un concepto polimorfo. Es un concepto que a la vez es jurídico, pero a la vez es jurídico.
Desde el punto de vista jurídico, las instituciones establecidas no van a plasmar. Pero desde el punto de vista político, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué se van a hablar y por qué se ha sistematizado esa idea, elaborado primeramente, yo creo, por el profesor Artola, de que los afrancesados son unos ilustrados atrasados? Pues porque sencillamente Napoleón Bonaparte, en su propia actitud en Francia, ha permitido, a través de su política de transacción entre la Francia contrarrevolucionaria y la Francia de la Revolución, una cosa que permite más o menos mirar las cosas como si fuera despotismo ilustrado. Francia no es un sistema de despotismo ilustrado porque ha habido la revolución, pero en España no ha habido revolución. Así que sí se puede mirar como un despotismo ilustrado. Pero ojo, porque no puede ser sencillamente un despotismo ilustrado, porque hay una constitución escrita. Y eso, el hecho performativo de escribir una constitución, el hecho performativo de dar por escrito de manera clara lo que es el orden jurídico, lo cambia todo. Lo cambia todo frente a lo que es, hay un orden jurídico, un orden constitucional, que cada uno ve como puede, pero que no está escrito, que está en las mentes. Obviamente, escribir lo que es o lo que está en las mentes cambia el estado de las mentes poco a poco, pero no lo cambia ahí de repente. Dejando ese sistema de Bayona, Bayona es muy importante porque da un punto de partida, y da un punto de partida muy importante dentro de la cronología del momento que a mí no me gusta llamar así, pero que nos entenderemos mejor si lo digo así, de la Guerra de la Independencia. En 1808, ¿qué hay? Hay una propuesta constitucional y una reacción de índole variada en contra de ese sistema constitucional. En 1809, y aquí lamentablemente por desconocer el tema americano me ceñiré a hablar de la península, pero obviamente no se puede hablar de la crisis de la monarquía católica sin pensar en América. En 1809 la propuesta está entre un sistema constitucional que los propios afrancesados dicen o admiten a media palabra que no es el ideal, que no es el que quisieran, pero que es de cualquier manera mejor de lo que hay enfrente. Porque ¿qué hay enfrente? Hay juntas, eso dicen los afrancesados, que mezclan oligarquías de aristócratas, oligarquías clericales y un populacho sin formación ninguna. O sea, la asociación de la oclocracia, como lo escribe Marchena, con la anarquía. Una asociación, además, antinómicas. Todo va a cambiar a partir de 1810. Y va a cambiar en un doble sentido. En un sentido desde el punto de vista josefino y en un sentido desde el punto de vista del bando patriota. Desde el punto de vista josefino, pues la conquista de las Andalucías ha hecho desaparecer la Junta Central. Y en la Junta Central, bien o mal, caminaba poco a poco la idea de reunir Cortes, cuando francamente no se esperaba absolutamente nada de la regencia. Y en ese sentido, unos afrancesados de los más importantes, porque son los que se van a encontrar en el trienio, Alberto Lista, por ejemplo, van a pasar del bando patriota al bando afrancesado, porque es o un sistema constitucional o una vuelta, o más bien la pervivencia de un sistema viciado, de un sistema que todos han ido criticando con la esperanza de cambiarlo para establecer una constitución de la monarquía católica. Pues, ¿y qué va a cambiar pocos meses después? Pues la reunión de las Cortes de Cádiz. En la reunión de las Cortes de Cádiz se va a hablar o se va a plasmar
se va a intentar dar un final a un debate que ha empezado en el bando patriarcal. Se va a establecer el mismo intento que se intentó en Bayona. En Bayona se quiso hacer de la monarquía un cuerpo de reino desde arriba mediante instituciones que permiten reagrupar todo. ¿Cómo se va a unificar en Cádiz ese territorio de la monarquía? A través de la población, a través de la nación, porque la nación es indistinta, es indiferenciada entre ambos hemisferios. O sea, la idea de crear ahí también un cuerpo de reino, ahí también un Estado unificado, o sea, quitar esas palabras que como decía Capmany, pero que contradecían otros, Capmany que decía que menos mal que había andaluces, catalanes, vascos para resistir y defender sus derechos patrios en contra de la invasión francesa, pero también otros criticaban esta idea de que desafortunadamente en esa monarquía en España solo hay catalanes, vascos, castellanos, andaluces y no hay españoles. Y esa idea de la monarquía nacional sí crea la idea de que hay una nación española. Y eso es un gran cambio. Ese cambio viene de Francia. Seguramente hay muchas cosas que vienen de Francia. Pero luego, retomando la idea de las mentalidades y de la evolución de las mentalidades, ¿qué hubiera permitido hacer evolucionar las mentalidades hasta el punto de que se introdujera dentro del orden jurídico y constitucional de la monarquía el sistema representativo que existía en Francia? O sea, la idea propia del sistema representativo que se implanta en Francia a partir de 1789 es la idea según la cual la nación, que no es solo el conjunto de los individuos, sino que es el conjunto de los individuos con su constitución, constitución significando su organización estatal, y es la nación que es soberana y no el congregado del pueblo, o sea, población más instituciones, eso es el soberano. Y ahí todos los órganos constitucionales son creados por la Constitución, creados por el soberano. La cuestión es, ¿en Cádiz se establece o no, y aquí yo tengo muchas dudas, un gobierno representativo? Pues yo tengo una duda, y es una duda acerca de la figura del rey. Porque se reconoce al rey Fernando VII por sus derechos en el primer decreto de las Cortes de Cádiz. O sea, un año y pico antes de que se hiciera la Constitución. La Constitución crea el rey como órgano de la nación soberana, o la Constitución reconoce el rey porque el rey estaba antes. Eso es un poco la cuestión para saber si fundamentalmente lo que es la idea de Constitución y lo que es la idea de nación soberana, de nación que establece su propio poder y que tiene la capacidad de determinar cuál va a ser el marco de su desarrollo político, social, institucional, religioso, si eso es una total creación constitucional o si es en parte la constitucionalización de un sistema, de un orden jurídico preexistente, que entonces significaría que de modelo francés constitucionalmente tendrá poco, de modelo francés institucionalmente puede tener, y obviamente hay artículos que tienen rasgos de copias de artículos de constituciones francesas, pero una constitución no es un conjunto de instituciones. Y saber, en fin, si las mentalidades estaban dispuestas
o se habían afrancesadas hasta el punto de admitir un sistema completamente foráneo con la cultura constitucional y jurídica de la monarquía. O sea, si no se hace esa ruptura, esa tabula rasa de 1789 que Edmund Burke reprochó tanto a los revolucionarios franceses, si no se hace esa idea de que ya no hay nada que existe, y eso es un punto fundamental de la Constitución de 1791, su preámbulo dice que todo lo antiguo desaparece, tipo de artículo que no tiene la Constitución de Cádiz. Cádiz lo hace después, y el mejor ejemplo es la discusión acerca del Tribunal de la Inquisición, que se produce a consecuencia de la Constitución, y no la Constitución después. Pues la idea va a ser, ¿eso puede ser afrancesado o no? Es un punto que yo creo que se puede discutir, que se puede debatir, pero si se debate, tendremos que tomar en cuenta una cosa que son los modelos constitucionales. Hay modelos constitucionales que son, y ahí voy a acabar, modelos institucionales constitucionales, donde la Constitución es un sistema jurídico que establece un Estado y la coordinación de las entes sociales dentro del Estado. O si hay un orden constitucional, un orden jurídico preexistente que el sistema constitucional reconoce, reorganiza. Y ese mismo hecho significa que es una revolución. Ojo, no estoy diciendo que no hubiera cambios en ese sentido en Cádiz. Es una revolución, pero es una revolución que es muy distinta a la francesa, que es muy inédita. Quizás es más propia del mundo hispánico. Quizás sería interesante compararla con las experiencias constitucionales de Italia, también país católico donde es muy importante eso. Y yo creo que aquí no poner en tela de juicio el tema del afrancesamiento no es poner en tela de juicio el lema de la revolución o el lema, la idea de hay un cambio rotundo muy importante dentro de las mentalidades, hay un experimento que marca un antes y un después. Sí, hay un experimento que marca un antes y un después, pero no se puede mirar de la misma manera y con el mismo marco explicativo que se había creado para explicar la Revolución Francesa, y hay que partir, para eso, de un estudio de las mentalidades jurídicas, sociales, religiosas, estéticas, dentro de la monarquía católica, para saber cómo se utiliza y qué se piensa cuando se utilizan las palabras de un vocabulario moderno al cual la Revolución Francesa ha dado nuevos enfoques, porque ahí, y yo creo aquí, en mi última palabra, porque creo ahí que tenemos que recordar y estudiar ese experimento revolucionario, no sabiendo las leyes en los textos, no estudiando las leyes en las actas, pero estudiando las leyes en las mentalidades, en las mentes de los que las reciben, que las interpretan y que las aplican. Muchas gracias. Pues gracias a la concisión y a la claridad de las intervenciones de los ponentes, disponemos de un buen rato para abrir un debate, de modo que quien esté interesado en participar, profesor Portillo. Sí, yo quería, en primer lugar, también agradecer la claridad de las exposiciones porque han fijado muy bien posiciones, no siempre coincidentes como se esperaba, y eso nos permite considerar algunas cuestiones que yo creo que son muy relevantes para el tema de debate de esta mañana.
ambos fueron partidarios. Sí, digo que ambos fueron partidarios, y lo dijeron en documentación oficial, de ceder la monarquía a Napoleón, convencidos de que la monarquía española no iba a estar mejor gobernada por otro que por Napoleón. Esto no tiene nada que ver con un forzamiento ni con un proceso de tortura a Fernando VII, sino que, como sabéis bien, tiene que ver con una cuestión de compraventa, que fue lo que se produjo a principios de mayo en Francia con respecto a la monarquía española. Y eso creo que marca determinantemente, esta es la pregunta que os quería hacer, creo que marca determinantemente todo el proceso a partir de mayo de 1808. Pero me da la sensación de que lo marca desde un punto de vista que al menos yo no he percibido que hayáis considerado, y esa es mi cuestión, si no habría que considerarlo. Creo que lo marca desde el punto de vista no tanto del derecho público interno de la monarquía española a partir de entonces, cuanto desde el punto de vista del jus gentium, del derecho de gentes o del derecho internacional, que es donde se está planteando la cuestión crucial, porque, como si habéis dicho muy bien, a partir de entonces lo que se pierde ante todo es la independencia, consideración como nación independiente de la monarquía española, de acuerdo con los principios del derecho de gentes, del jus gentium. Ha dejado de ser independiente, y creo que ese es el problema fundamental. Y creo que eso nos lleva a una cuestión que se habéis tratado de manera paralela a los dos, y que creo que es muy importante también, y también me gustaría alguna otra consideración, que es el lugar de la monarquía o el lugar del rey, mejor dicho, a partir de entonces en la monarquía española. En primer lugar, porque un rey como José I puede ser efectivamente muy atractivo, el otro ha vendido la monarquía, y José I al fin y al cabo pues tenía estudios de derecho, era un tipo que venía con una constitución debajo del brazo, es decir, era mucho más atractivo que Fernando VII mil veces, ¿no? Entonces, José I puede ser rey de España y ser muy atractivo como rey de España, lo dice Alcalá Galiano, además sus números también, pero tiene un problema, y es que si es rey de España con la Constitución de Bayona, esa Constitución tiene dos peguillas. Una primera, que deja en manos de Napoleón las decisiones dinásticas sobre España, en el caso de falta de descendencia de José I, es decir, está remitiendo al emperador la resolución de problemas dinásticos en España, y el artículo 124 impide que España tenga política de Estado propia, porque tiene que someter su política de Estado a la política de Francia. Esto quiere decir que sanciona la pérdida de independencia de la nación española. En el caso de Fernando VII, yo creo ahí, Jean-Baptiste, que no estoy de acuerdo con la interpretación que haces del primer decreto de las Cortes. El primer decreto de las Cortes no restablece a Fernando VII, instituye a Fernando VII como rey de España. Yo creo que en la historia contemporánea de España hay dos casos de monarquía instituida y otro mucho de monarquía restaurada. La de 1876 es una monarquía restaurada, la de 75. Hay dos monarquías instituidas, una la que tenemos ahora, que la instituyó Francisco Franco, y otra, la de Fernando VII, que la instituye en las Cortes el primer día de su reunión. Y además lo hacen anulando lo acordado precisamente en Bayona, porque significa pérdida de independencia de la monarquía. No olvidemos que el segundo artículo de la Constitución española habla de la independencia de la monarquía. Por tanto, yo creo que hay un problema importante, que esta es mi cuestión, si no pensáis que habría que considerarlo, que es el estatuto del rey a partir de este momento de crisis. Y, en segundo lugar, si no habría que echarle una ojeada también a esta misma cuestión desde el punto de vista del jus gentium, del derecho de gentes, porque yo creo que en gran medida, por ejemplo, Carmine es lo que está haciendo, interpretar todo el problema que se genera en la monarquía desde el punto de vista del derecho de gentes. Sí, soy capaz de recapitular esa pregunta múltiple. Sí, bueno, entonces, sí, efectivamente creo que tiene razón Chema, es cierto, además, y lo hablamos precisamente ya Batiste y yo antes de entrar, que incluso Flórez Estrada, ¿no?, es una de las cosas que recrimina a Fernando VII, es que tú luego eres realmente quien dijiste que se obedeciera a los decretos de Napoleón, y luego eres el que castiga a los afrancesados tan pronto te incorporas en el 14 al gobierno absoluto. Efectivamente, desde la perspectiva de jus gentium, efectivamente nos quedan muchas cosas por decir, y una de ellas es también lo que se refiere a la independencia, que en ese artículo de la Constitución de Bayona no hay tampoco que olvidar que Napoleón estaba faltando a un tratado internacional, y por tanto también es un problema de jus gentium, que era el tratado que había suscrito, a lo internacional en sentido amplio, que había suscrito con Carlos IV. Por el tratado en el cual se transfiere la corona, se compromete a mantener la independencia de España. O sea que desde la perspectiva de jus gentium ahí está realizando una transacción totalmente distinta a la previamente pactada, del mismo modo que se compromete al mantenimiento de la religión católica. Los dos elementos precisamente que luego se achacan a los afrancesados que apoyan a Napoleón, que no se están cumpliendo.
España ha dejado de ser independiente y España, además, con Napoleón va a convertirse en un reino no católico, ¿no? O sea que en ese punto efectivamente estoy de acuerdo contigo. Igual que también estoy de acuerdo contigo, y así también discrepo con Yabatís en la idea de monarca, que se sustancia en la Constitución de Cádiz. Porque además yo creo que el problema no es solo de establecimiento o no establecimiento constitucional, sino es también de que cuál es el sujeto soberano del cual emana el poder. Si la nación es la soberana, lo de menos es que la nación reconozca o restablezca al monarca o lo instituya, porque sí la soberana es la que establece las condiciones en virtud de las cuales ese rey va a seguir gobernando. Por poner un ejemplo, a día de hoy, la Constitución española, en 1978, reconoce los fueros. Pero claro, reconoce los fueros en los términos que establece la Constitución. La Constitución española no es inferior jerárquicamente a los fueros, sino que nada más los admite en la medida en tanto en cuanto estén de acuerdo con la propia normatividad suprema de la Constitución. Te agradezco el comentario porque viene de una manera que he tenido de resumir las cosas con una exageración obvia. Obviamente, primera cosa, para hablar del lugar de la monarquía. La Constitución de Bayona tiene dos significados. Tiene un significado externo y un significado interno. Desde el punto de vista externo, la Constitución de Bayona es la manera con la cual Napoleón reconoce un margen de actuación del rey dentro de los asuntos únicamente internos de la monarquía, dando como oferta a los españoles la idea de que no es José Bonaparte, Napoleón no impone José Bonaparte solo, impone José con la Constitución, y eso lo dice claramente en la proclama a las diputaciones de la Villa de Madrid en 1808, en diciembre de 1808, es la Constitución con el rey. Pero eso a efectos internos, a efectos externos, si los españoles rechazan al rey y la Constitución, Napoleón, de cualquier manera, tiene un derecho de conquista. Un derecho de conquista. Únicamente renuncia al ejercicio del derecho de conquista si los españoles aceptan al rey y juran a la Constitución. Y así que el efecto externo de la Constitución de Bayona es el sometimiento absoluto y total al mandamiento imperial o una capacidad de autonomía y no de independencia dentro del sistema imperial europeo. Yo creo que eso está. Luego, el primer decreto de las Cortes de Cádiz, tienes razón, pero yo creo que hay dos momentos de ese decreto. Hay el decreto cuando se toma, que obviamente es revolucionario, y yo creo que sí, ahí instituye el rey. Instituye el rey porque además dice claramente que es rey porque lo quiere la nación, porque se ha sublevado, porque, no sé, yo creo que es Alpuente, que escribe que el grito de la nación española, que escribe que no, que Fernando VII no es rey por sus derechos dinásticos, sino que es rey porque la nación lo ha reconocido así de manera espontánea en contra de la invasión. Pero también ese decreto yo creo que tiene otro sentido y cuando se establece en el debate constitucional. Porque cuando se establece en el debate constitucional, y aquí me llama la atención dos artículos de la Constitución de Cádiz. El artículo que da el poder al rey y el artículo que niega los poderes del rey. Y esto yo creo que es muy importante. Para también, yo creo, lo que tú dijiste acerca de establecer. La verdad que la Constitución de Cádiz, en vez de estar como se pensaba anteriormente, un pacto de sujeción, la nación española reteniendo, el pueblo reteniendo sus derechos, dando la soberanía al príncipe, pues claramente ahí la nación se reserva la soberanía. No da la soberanía, no se conserva únicamente derechos, da
se queda con la soberanía, quiero decir, no se contenta con quedarse con unos derechos, Pero si se instituye el rey como creación en un gobierno representativo, ¿por qué se niega sus poderes? Más republicana que monárquica, es que sencillamente también se niega sus poderes anteriores. O sea, se limita, obviamente, lo que se le da y lo que no se le da. Pero entonces, si se limita a lo que se le da, también se inscribe en un anterior. También se inscribe en un anterior, en la reconducción de lo que había rey y lo que ya no tiene. O ya una limitación. Estoy de acuerdo, lo que yo dije era exagerado y necesita matices. Pero yo creo que es muy importante ese momento en el cual se niega los poderes al rey, porque eso es una inscripción dentro del marco de lo anterior. Y si no, o sea, para tomar el ejemplo francés en el cual se compara, a Luis XVI solo se dice lo que tiene de poder. O sea, la definición misma del poder del rey es suficiente para decir lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Y no hace falta decir lo que no puede hacer, porque la definición misma del poder que se le da como órgano representativo de la nación soberana está claro. La cuestión va a ser si el rey o no es representante de la nación. Un poco yo creo que aquí un matiz más claro es si sí o no el rey es representante de la nación. Si es representante de la nación, la definición de su poder, de sus poderes, sus capacidades de manera positiva es suficiente. Pero si no es representante de la nación, pues también hay que decir lo que no puede hacer. Hay que precisar eso, porque entonces significa que la definición de sus poderes es distinta, de sus capacidades es distinta. Bueno, nada más. Pequeño matiz. No creo que, por una parte, esa determinación de lo que no puede hacer el rey se puede entender como una disposición derogatoria. En ese sentido, las disposiciones derogatorias, una Constitución siempre acaba presuponiendo, quitando el caso radical francés, y por eso entiendo muy bien tu teoría de que, claro, no es una copia, desde luego, de ese modelo constitucional francés, pero una Constitución nunca rompe totalmente con el pasado, y las menciones al pasado, y basta ver la Constitución del 78 como su disposición derogatoria, bastaría con que dijera quedan derogadas, lo que dice disposición derogatoria tácita, quedan derogadas cuantas leyes contrarían lo dispuesto en la presente Constitución, pero no, quedan derogadas y menciona cada una de las leyes fundamentales de Franco. O sea que esa referencia a la historia, bueno, yo creo que es en muchos casos consustancial en las constituciones, y creo que ese artículo constitucional, la Constitución de Cádiz, donde se niegan los poderes del rey, pues tiene ese carácter. Aparte de que yo ya he sostenido, precisamente cuando estuvimos en Gandía, que esa negación de los poderes del rey lo que hace es actuar como una determinación de declaración de derechos por vía negativa. El rey no puede sustraer propiedades y de esa manera negativa se reconoce el derecho de propiedad sin tener que acudir al expediente francés de establecer una declaración de derechos, lo cual desde luego siempre llevaría aparejado una acusación de mayor afrancesamiento para los liberales. Y en un sentido contrario, incluso una Constitución que tenga una definición positiva de los poderes, que no negativa, puede en muchos casos, en su contrario, sí reconocer implícitamente el pasado. Y el ejemplo está en la Constitución de Bayona. Porque cuando la Constitución de Bayona dice cuáles son las competencias del rey, lo dice a lo largo de su articulado. No tiene un título específico del rey. Resultado, bueno, es que no hace falta un título específico del rey. Las competencias del rey están a lo largo del articulado y lo que no se diga es que le corresponde al rey. Para mí sí que eso es una concepción mucho más de afinidad histórica. ¿Qué tiene el rey? Bueno, pues todo lo que él mismo no se ha autolimitado a través de la Constitución de Bayona. Una definición, en este caso, positivo que no negativa de las competencias regias. ¿Una intervención más? Sí. Respecto a las diferencias marcadas entre Francia y España, y perdonadme porque no me acuerdo de quién desarrolló la teoría de lo del galicismo de significación, fue el profesor Portillo, fue el profesor Fernández Sebastián, lo del galicismo de significación en un artículo. Perdón, no me acordaba y digo, no vaya a ser que me da la pata. Esta idea me resulta muy interesante a la hora de analizar los contextos, porque precisamente en el caso español, con el galicismo de significación o con la adaptación
¿Por qué le llamé mi ponencia o el fantasma del enemigo adentro? O sea, el afrancesamiento o el fantasma del enemigo adentro. Porque la palabra afrancesada, si no mal me recuerdo lo que he leído, porque no soy quien lo ha estudiado, aparece principalmente como una acusación a los liberales para copiar los franceses. O sea, quien quiere cambiar algo es un afrancesado. Y entonces es obvio que todos los que quieren cambiar algo y que están luchando o están en contra de José Bonaparte y Napoleón, el ejército francés y todo eso, pues todos ellos no quieren aparecerse francés. Y es muy claro, y en ese sentido, que sí, hay todo un trabajo de maquillaje, ¿cómo se dice eso? Un trabajo de maquillaje del vocabulario. De enmascaramiento del vocabulario. Yo creo, pero también hay una cosa, es que el derecho tiene una capacidad performativa. Y entonces, si no se dice la cosa, o sea, el derecho tiene la lógica de aplicarse, o tiene la lógica de lo que se ha dicho. Y entonces, si se ha dicho una cosa un poco distinta, pues significa que no podrá ser la misma cosa. Que no, o sea, no sé si me aclaro, si lo digo bien, pero cambiar una palabra, cambiar un coma en una ley, es cambiar la ley, muchas veces. Y eso es muy importante. Entonces, claro, por ejemplo, tú estabas poniendo el ejemplo de la Declaración de Derechos. Obviamente, en la Constitución de Cádiz hay derechos individuales establecidos por allí, por allá y tal. Y claro, se dice claramente que no se va a hacer una declaración de derechos en los trabajos de la Comisión de Constitución para no parecerse a los franceses. Lo dicen claramente. Pero también significa otra cosa. Es que significa el sentido propio teleológico de lo que es la Constitución frente al concepto de libertad. La Constitución, o sea, la propia idea de la relación entre liberalismo, derechos y Constitución. 1789, la Declaración es el límite externo a lo que es la soberanía. O sea, la soberanía es limitada y no puede pasar, no puede ir en contra de los derechos que existen previamente. Cuando esos derechos se declaran dentro de la Constitución en Cádiz, y eso, bueno, yo ahí estoy retomando trabajos que tú lo dijiste mejor que lo voy a decir ahora, la cosa distinta, aquí los derechos individuales están sometidos a lo que es la declaración soberana de la Constitución. O sea, en un momento, en el sistema de la declaración francesa, los derechos están superior a la Constitución o el ejercicio de la soberanía, y en el otro caso están inferior a la Constitución. O sea que la Constitución en ambos casos tiene como objetivo proteger a los derechos, pero el lugar de los derechos es distinto. Una vez es superior, una vez es inferior. La nación es soberana, pero los derechos de la nación son superiores a los derechos del individuo. Cuando en Francia, teóricamente, obviamente, los derechos son superiores a los derechos del soberano. Claro, enmascarar las palabras se hace por un propósito político de evitar parecerse francés, pero también tienen unas consecuencias, y las consecuencias que están dentro de la propia lógica del texto jurídico. No sé si he contestado bien. Bueno, ya ha contestado ya Batís con mucha profundidad. Estoy de acuerdo con él. Efectivamente, cómo se utilizan los términos, además lo que acaba generando es una situación de ambigüedad que permite que pues, luego elementos como, no sé, el Consejo de Estado dé lugar a muchas interpretaciones, ¿no? Hay un galicismo de interpretación, de significación, igual que hay también un historicismo de significación. A esos efectos es lo mismo. También cuando se está utilizando el historicismo es lo mismo. Es tratar de trasladar instituciones históricas, pero vaciándoles del significado que tenían tradicionalmente para darles una configuración absolutamente nueva. El problema es que cuando se trata de hacer todas estas construcciones constitucionales, como habéis dicho ya Bastid, tiene luego su coste. O adoptas un lenguaje nuevo o de lo contrario estás lastrado por determinadas
elementos sociales, como tú dijiste en tu conferencia, que están arraigados en ese mismo nombre de la institución y, por tanto, te queda ese lastre, ¿no? O sea que, vamos, en ese punto coincido con Jean-Baptiste. Una última cosa, que además el profesor Juan Francisco Fuentes, además, mostró cómo es cierto que no hay demasiados galicismos a efectos de pensamiento político constitucional. Se utiliza, por ejemplo, el concepto de poder constituyente, lo utiliza Argüelles, lo recoge, que recuerda que el semanario patético en las crónicas de Cortes, pero tampoco hay muchísima utilización de galicismos. Lo que se hace es utilizar los conceptos que ya existen, efectivamente vaciándolos de significado. ¿Cuál es el ámbito, digamos, de aplicación de esta afirmación? Porque parece claro que si efectivamente no hay que dedicar tanta atención a las constituciones y a los decretos, sino a las mentalidades de quienes las reciben y las leyes, académicos con ustedes. Acercárselos. Sí. Es un problema de mi traductor. Es un problema esencialmente de mi traductor que me hizo ahí una faena. Lo que quiero decir con esto, claro que hay que estudiar la Constitución, claro que hay que estudiar los decretos, claro que hay que estudiar la práctica institucional a la cual da lugar la aplicación de los decretos y de la Constitución. Pero lo que quiero decir es que no se entiende, y yo creo que no se puede limitar al estudio de esos textos el entendimiento de lo que es el concepto de Constitución. O sea, el concepto de Constitución es, claro, es un texto, son unos decretos, pero también es lo que dentro de las mentes, claro, que es lo que da lugar a los problemas de interpretación de cada cosa, es cómo la gente lo piensa, cómo la gente lo entiende. Y eso es una expresión que yo tomo de un comparatista norteamericano que quiere explicar los juicios a animales que se hacen en la Edad Media en Europa. ¿Por qué se hace un juicio a un cerdo que ha comido un niño? Claro que con nuestras mentalidades nos parece completamente absurdo hacer un juicio, y no estoy hablando de broma, O sea, se hace un juicio con que se trae el cerdo al tribunal y que se le interroga al cerdo, que contesta como debe de contestar un cerdo, y que se condena al cerdo, e incluso se condena a su descendencia. O sea, se condena al cerdo como si fuera una persona, para nuestras mentalidades. Y lo que quiero decir es que si estamos mirando al texto del juicio, ¿pero por qué se está condenando un cerdo? ¿Y por qué no se le mata ahí enseguida como nosotros haríamos? Pues porque no se puede entender ese juicio a los animales si no se entra en cómo se concibe el pecado, la falta, cómo se concibe el homicidio que ha cometido un cerdo dentro de un orden social y dentro de un orden jurídico. ¿Por qué hace falta un juicio? ¿Qué hay dentro de las concepciones mentales lo que obliga a hacer ese juicio a un animal? Y yo creo que no es porque las Cortes de Cádiz están solo a 200 años que nosotros podemos prescindir de preguntarnos qué tienen en la mente. Porque obviamente no tienen las mismas cosas en la mente que nosotros. Es en ese sentido que lo quería decir. Porque si no, yo me recuerdo de haber leído una cosa y es que no me lo creía. Una persona que escribió una tesis, que desde luego me parece muy mala, que dice, es que entiendo muy bien la reacción de Vercingétorix en contra de Julio César.
Es un poco el mismo índole. Y así es lo que quiero decir cuando la mentalidad es un poco como una cosa tonta, pero que muchas veces yo veo que se pierde un poco de vista. Una cuestión no significa lo mismo hoy y en aquel momento. Y sentidos que sean perdidos, pues no se pueden recuperar si no violamos nuestras propias definiciones actuales del derecho para querer entender y desconstruir lo que nosotros sabemos hoy para entender lo que hacen. Pero eso es el trabajo, al fin y al cabo, del historiador. No estoy inventando nada. Ahora sí traen un micrófono. Antes de nada, dar la felicitación a los ponentes. Y la pregunta es, lo voy a establecer como una representación en un principio para que quede claro lo que pretendo decir de forma muy sintética. Supongamos que en esta exposición del día de hoy hubiera un vecino de Santiago, Chile, un vecino de Oaxaca, Nueva España, un vecino de Buenos Aires, el Río de la Plata, un vecino de Manila, un vecino de La Habana, un vecino de Valencia, un vecino de Barcelona, es decir, un vecino de diferentes municipios. Evidentemente lo que estos vecinos aquí en la representación que estamos teniendo en el día de hoy, en la mañana de hoy, se quedarían un tanto extrañados, es decir, porque la visión, el lenguaje, es un lenguaje que se lee Bayona y se lee la Constitución de Cádiz como si fuera un texto cerrado y como si fuera un texto monolítico. La gran virtud que tuvo la Constitución de Cádiz es que, y en algunas ocasiones se ha dicho que es un lenguaje que es ambiguo, que no era nada ambiguo, es que se utilizaba precisamente esa ambigüedad para que todos los representantes de los municipios que he citado leyeran lo que querían estar escuchando. Entonces, no es ambigüedad, es la inteligencia increíble de hacer que con una palabra todo el mundo se quedara contento. Dicho de otra manera, los vecinos que he puesto en la mañana de hoy aquí sentados, reclamarían ahora mismo, levantarían la mano y dirían: oiga usted, si yo no estoy reclamando una revolución como ustedes me están diciendo, yo lo que estoy reclamando es el derecho a mis privilegios, el derecho a mis favores, el derecho a mis exclusividades, el derecho a mi autonomía. Y por lo tanto, claro, evidentemente sí voy a querer que exista o que permanezca la figura de un rey, o la figura de un rey que era el sistema de la monarquía imperial que legitimaba la cohesión de ese sistema en el cual todos formaban parte. Pero usted, lo que no me va a hacer ahora mismo es imponer una constitución que vaya en contra de mis libertades, y acudo al tema del Congreso, libertades entendidas como mis derechos de autonomía, a decidir que en este municipio, usted podrá hacer lo que quiera en Cádiz, pero el municipio aquí, quien manda soy yo. Entonces, la pregunta es, que me parece importante, el lenguaje, leyendo la Constitución de Bayona, leyendo la Constitución de Cádiz, pero lo más importante es cómo se leen esas constituciones desde los diferentes ámbitos. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, porque de verdad que no es ambigua la Constitución, que se dedican muchas horas precisamente para encontrar el término exacto, para que no herir susceptibilidades y para que se hace todo. Bueno, vamos a ver. Estoy de acuerdo en que un poco es incidir lo mismo que decía Yabatís. Lo importante también, no solo, yo creo que fue un poco el exceso que a lo mejor por traducción dijo Yabatís, lo importante no es solo cómo se vive la Constitución o cómo se aplica, que siguiendo, por ejemplo, a Joaquín Varela, yo creo que en la historia constitucional, desde mi punto de vista, hay que estudiar normas, hay que estudiar doctrina y hay que estudiar instituciones. Por tanto, cómo se aplica luego también en la Constitución, pero no excluyentemente, todo ello de conjunto, ¿no?
Entonces, lo que acabas de preguntar incide un poco en la idea de Jabatis, ¿no? La idea es, bueno, este es el texto, pero vamos a ver cómo lo entienden en los distintos municipios, cómo lo entiende la población. Aunque tú dices que no hay ambigüedad. Depende. El mismo, por ejemplo, en el caso de la Constitución de Cádiz, el mismo discurso preliminar, que a fin de cuentas no es más que el preámbulo constitucional, encierra ambigüedad. O sea, cuando estás leyendo el reconocimiento de los derechos inalienables, rápidamente hace una vocación a una concepción racionalista. Pues que 2 páginas atrás ha hablado de los fueros. Entonces, hablar de fueros, donde se habla al mismo tiempo de derechos inalienables, obviamente que es ambiguo. Hacer una argumentación historicista para fundamentar la división de poderes, como por ejemplo ha dicho Marta Lorente con claridad, es que hasta que no se establece la división de poderes en España no se ha diferenciado los poderes. No hay diferencia entre poder legislativo, ejecutivo y judicial. La propia Constitución que lo establece es la que crea con ese mismo establecimiento de los poderes. No hay un poder legislativo en sentido prístino hasta la Constitución, hasta las primeras constituciones españolas. Por eso, mezclar eso con concepciones historicistas encierra ya de por sí ambigüedad. O sea, que yo creo que la Constitución de Cádiz y también la de Bayona sí que encierra muchos elementos ambiguos. El mismo que dijo Jabatis del Código Napoleónico. Resulta que no se reconoce ya en la Constitución definitiva el Código Napoleónico, pues habla de la unidad de fueros. Bueno, pues entonces no están entendiendo realmente los actores políticos cuál es el significado de eso que se está estableciendo. Hay una ambigüedad en muchos términos constitucionales pretendida, una ambigüedad cuyo objetivo es que, bueno, a lo mejor, como dices tú, que luego los aplicadores pues tengan libertad para aplicarla en el sentido que ellos entienden, pero también, obviamente, para lograr, efectivamente, una mayor aceptación por parte popular. Pero yo no estoy de acuerdo con que la Constitución tenga en términos tan precisos todo el entramado estatal y de derechos. Creo que hay una ambigüedad pretendida en ella, porque una cosa no quita a la otra. Bueno, ahí no voy a estar conforme, pero nada sorprendente. No, yo creo que efectivamente no hay ambigüedad, pero lo que sí hay es un tipo de interpretación completamente distinto. Por ejemplo, hay algunos cuantos, justamente después de la Constitución, que, o sea, yo me recuerdo de haber leído cabildos que escriben en las Cortes de Cádiz dándole las gracias por haber sabido reconocer cuáles eran los derechos, cuáles eran las formas. Es un tipo de interpretación y lo interpretan claramente. Pero hay otros, y yo creo que el tema para nosotros es tener que entender por qué, hay otros que sean tan empapados, perdón por la palabra, del pensamiento francés, que ven torpeza, mala escritura, tonterías, repeticiones. Y yo creo que un buen ejemplo de eso es Alberto Lista. Alberto Lista, que está muy empapado en el pensamiento jurídico y francés y norteamericano y que sabe perfectamente cómo debe de funcionar todo eso, pues ve solo cosas mal hechas. Foronda, Valentín de Foronda, que también está muy empapado en el pensamiento francés, dice, pero ¿qué es eso? No hay declaración de derechos, que es lo primero que se debe hacer. Y entonces, yo creo que es un tema más bien de lecturas de la Constitución, dependiendo ahí de lo que yo iba diciendo, de mentalidades distintas. Pero yo no creo que son ambigüedades, porque al fin y al cabo es un texto jurídico. No hay discurso dentro de ese texto jurídico. Si hay un discurso, es el discurso preliminar, que más bien que introducción o preámbulo, yo pienso más bien como exposición de motivos. Porque es una exposición de motivos de lo que ha hecho la Comisión de Constitución. Y entonces, no, las palabras están utilizadas para un propósito, hay una voluntad detrás, pero luego lo que hay son interpretaciones variadas. ¿Y cuál es la buena? El tema es ahí. Y también palabras de revolución. Aquí también es una palabra muy peligrosa, la palabra revolución, porque la revolución viene de Platón. O sea, si estamos hablando de una revolución platónica, o sea, con un sistema de vuelta al origen ideal de las cosas. No hay cambio, sino una vuelta, sino una reparación de los vicios que se introducieron.
Y luego hay una otra palabra que es de revolución, que es el sentido que los franceses dieron a la revolución, que la revolución no es una vuelta al origen ideal, sino que es un camino recto hacia el futuro, hacia el progreso. O sea que lo anterior es lo malo, y porque es lo anterior es malo y punto. O sea, se pone una cosa, o sea, es muy interesante para eso, por ejemplo, leer debates del Consejo de Estado de Napoleón, donde precisamente se está buscando esa transacción entre la sociedad francesa en contra de la revolución y la de la revolución. O sea, si se debe rechazar lo bueno o lo malo, o si se debe rechazar lo moderno o lo antiguo. Y claro, la Revolución Francesa dio a la palabra revolución esa idea de moderno, bueno, antiguo, malo y rechazar. Pero esa significación de revolución no es la misma. O sea, Francia ha impuesto una nueva terminología, un nuevo sentido a la palabra revolución, pero no es la misma. Y yo creo que también ellos pueden utilizar la palabra revolución en distintas maneras. Sí. Sí, porque yo creo que este punto que mencionabas tú, yo creo que es muy relevante. Es decir, una cosa es constitución y otra cosa es cultura de la constitución. Yo creo que Champatí se refiere a la cultura de la constitución, es decir, a todo aquello que va alrededor de esta. El problema es que yo creo que a la altura de 1812 es mucho más importante la cultura de la constitución que la constitución misma. Es decir, en el sentido de que, claro, si hacemos una interpretación de la Constitución, como hace Ignacio, que me parece muy bien también, es decir, como texto jurídico-político fundamental que organiza el espacio político y demás, pues claro, lógicamente vamos a ver ese tipo de contradicciones que tú señalas o de ambigüedades dentro de ella. Pero si la analizamos desde el punto de vista de la cultura de la Constitución, quizá no, y precisamente en la cuestión de poderes. ¿Por qué tiene que ser contradictorio el hecho de conviene distinguir las diferentes potestades con la argumentación histórica de este principio? Si el propio Montesquieu lo había hecho. Es decir, cuando Montesquieu formula la idea de la distinción de poderes, ¿qué está haciendo? Alabar una constitución histórica que es la Constitución de Inglaterra. Entonces yo no creo que sea contradictorio desde el punto de vista de la cultura de la Constitución, sí desde el punto de vista, si analizamos como texto normativo, porque entonces creo que tenemos más tendencia a hacer de esa Constitución, a exigirle a esa Constitución elementos que están mucho más cerca de nuestra cultura de la Constitución que la cultura de la Constitución de quienes produjeron aquel texto. Y yo estoy muy de acuerdo con Pedro en el hecho de que creo que lo que es determinante, lo que es muy relevante de esa Constitución es que en Oaxaca, en Buenos Aires, en Bogotá, en Barcelona, en Manila o en Cádiz o en Bilbao, por cierto, la Constitución de Cádiz pudo leerse y pudo entenderse con unas mismas claves y de una manera bastante similar. Por una razón, porque había cultura política compartida entre los espacios. Pero yo creo que este punto sí que es relevante para el análisis del texto de Cádiz. Terminamos con esa reflexión. Bueno, terminamos entonces la sesión con esta última reflexión y nos emplazamos aquí dentro de 20 minutos para la primera sesión de comunicaciones.